Bienvenidos a mi video. En esta oportunidad estudiaremos la integración definida. La integral definida permite determinar el área de la porción del plano que está limitada por una función. En otras palabras, tenemos la gráfica de una función. La integral definida entre un intervalo a y un intervalo b es igual al área limitada entre la gráfica, el eje de las abscisas y las rectas verticales A y B, es decir, esta área sombreada de color rojo. Y se simboliza de esta manera. Ponemos el signo de integración, en la parte de abajo colocamos el límite inferior de integración y en la parte de arriba colocamos el límite superior de integración de la función con respecto a una variable. Vamos con unos ejemplos para que podamos entender mejor el concepto. Tenemos esta función y nos piden determinar la integral definida entre los intervalos 0 y 2. Entonces, vamos aquí a activar. Bueno, la gráfica de esta función sería esta. Miren que esto es una función cuadrática. Recordamos lo que vimos en el primer semestre, que las funciones cuadráticas generan gráficos de parábolas y que el término cuadrático, el signo del término cuadrático determina hacia dónde abre esta parábola. Cuando el signo del término cuadrático es positivo, la parábola abre hacia arriba y tiene un mínimo, que sería aquí. Entonces, si aquí nos piden que determinemos la integral definida entre los intervalos 0 y 2, nos estarían pidiendo, vamos a activar aquí el puntero, voy a cambiarle el color a un azul, nos estarían pidiendo que halláramos el área bajo esta curva hasta el eje de las abscisas entre los límites 0 y 2, es decir, nos estarían hablando de esta área de acá, entre 0 y 2. Toda esta área que está aquí entre la curva, el eje de las abscisas y los límites establecidos. Eso es la parte gráfica. Ahora vamos con la parte matemática. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces, decimos que vamos a determinar la integral entre los intervalos 0 y 2 de la función 2x a la 2 menos 3x más 2. Todo con respecto a la variable x. Listo. Entonces, integramos y aquí obtenemos 2x a la 3 sobre 3 menos 3x a la 2 sobre 2 más 2x más c entre los límites 0 y 2. Bueno, entonces aquí ya integramos la función. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que vamos a reemplazar estos límites en esta función. Es decir, donde esté la variable lo vamos a reemplazar por el límite. Y siempre vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar inicialmente por el límite superior y luego a eso le restamos esta misma función, pero reemplazando la variable ahora por el límite inferior. De esta manera, 2x, pero x ya lo vamos a reemplazar por el límite superior, que es 2 elevado a la 3 sobre 3 menos 3 por x, pero el x, vuelvo y repito, lo vamos a reemplazar por el límite superior. Siempre empezamos con el límite superior. Al límite superior siempre le vamos a restar el límite inferior. Esto aquí está elevado a la 2 sobre 2 más 2 por el límite superior, que es 2 más c
Listo, vamos a encerrar esto en un signo de agrupación. Aquí siempre por regla resta la función, pero reemplazamos la variable por el límite superior, menos la misma función, pero reemplazando la variable por el límite inferior, que en este caso es 0. 0 a la 3 sobre 3, menos 3 que multiplica a 0 a la 2 sobre 2, más 2 por 0, más C. Cerramos aquí el signo de agrupación. Nota, voy a cambiar aquí color para que se diferencie. Siempre que hay un 0, esto da 0, esto da 0, esto da 0. Es decir, que lo único que me queda aquí es este más C. Listo, entonces aquí vamos a resolver las operaciones que están aquí indicadas. Aquí por jerarquía de operaciones siempre vamos a resolver primero la potencia porque tiene más jerarquía que la multiplicación y que la división. 2 elevado a la 3 es igual a 8. Entonces eso queda 2 por 8 sobre 3 menos 3 por 2 a la 2 que es 4 sobre 2 más 2 por 2 da 4 más C. Ok, miren que aquí hay un menos. Voy a eliminar estos signos de agrupación. Al eliminarlo tengo que aplicar ley de signos. Menos por más siempre me va a dar menos C. Menos por más da menos. Entonces esto aquí, nota lo que se genera aquí. Un más C menos C. Eso siempre va a pasar. Entonces se van a eliminar. Conclusión. Cuando estemos utilizando integración definida, la C va a desaparecer. Por esto que les estoy explicando que siempre va a suceder. Bueno, entonces aquí continuamos. Vamos a continuar con el color rojo. 8 por 2, 16. Entonces me queda 16 tercios. Menos 3 por 4 queda 12 sobre 2. Más 4. Listo, tengo que resolver esta operación. Esto me da igual a 16 sobre 3. 2 entre 2 da 6. Entonces, menos 6 más 4. Listo, entonces, menos 6 más 4 es igual a menos 2. Entonces, esto me queda 16 tercios menos 2. Esto es una operación entre un número fraccionario y un entero, no lo puedo hacer, entonces convierto este entero en un fraccionario agregándole el denominador 1. Pero como quedan fracciones heterogéneas, debo multiplicar esta por 3 para obtener dos fracciones homogéneas y me quede 16 tercios menos 10 menos, 3 por 2, 6, menos 6 tercios, para que finalmente me dé como resultado 10 tercios. El resultado lo puedo dejar indicado en fracción o puedo resolver esa división. 10 tercios es igual a 3,33. Puedo dar la respuesta de ambas maneras, como una fracción o como un número decimal. Entonces, mira, a partir de este ejercicio podemos concluir varias cosas que siempre van a pasar. Una es que cuando uno de los límites es 0, no hay necesidad de reemplazar a este límite en la función porque toda esta operación siempre me va a dar 0. Esa es la primera conclusión, es decir, que solamente voy a evaluar sobre el límite superior. Otra conclusión que podemos sacar de este ejercicio es que cuando nosotros estemos utilizando integral definida, la constante de integración, o sea, esta C, va a desaparecer, ya no tengo necesidad de colocarla. Bueno, y la tercera conclusión es que a diferencia de la integral indefinida, la integral definida siempre me va a dar como resultado una constante, un valor.
de esa área bajo esa curva en esos límites. Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos esta función y tenemos aquí la gráfica de la función. Se nos pide que determinemos la integral definida en los intervalos, entre los intervalos 5 y 10. Mira que esto es una función lineal. Entonces, entre los intervalos 5 y 10 nos estarían pidiendo que halláramos esta área delimitada entre la gráfica de la función, el eje de las abscisas y los límites establecidos. Entonces, vamos a resolver la integral entre los límites 5 y 10 de la función 0,5 x más 3 con respecto a la variable x. Listo, entonces eso va a ser igual a, vamos ahora, primero vamos a integrarlo. Entonces esto me queda 0,5 x a la 2 sobre 2 más 3x más c entre los límites 5 y 10. Siempre en la parte superior aquí voy a colocar el límite superior y en la parte de abajo voy a colocar el límite inferior. Listo, entonces ahora cuando ya he integrado voy a reemplazar estos límites en esta función. Voy a cambiar aquí el color para diferenciar. Usar un negro. Entonces esto me quedaría 0,5 que multiplica a 10 elevado a la 2 sobre 2 más 3 que multiplica a 10 más c. Esto con respecto a el límite superior menos la misma función pero ahora con el límite inferior. 0,5 por 5 a la 2 sobre 2 más 3 multiplicado por 5 más c. Bueno, esta c ya saben que finalmente se van a eliminar. Y aquí entonces procedo a resolver estas operaciones. Bueno, al resolver 10 a la 2 me da 100. Y 100 multiplicado por 0,5 me da 100 multiplicado por 0,5 se da como resultado 50. Y 50 entre 2 da 25. Más 3 por 10, 30. Bueno, esto la parte del límite superior. Menos 5 a la 2 da 25. Y 25 multiplicado por 0,5 da 12,5. Y 12,5 dividido entre 2 da 6,25. Bueno, voy a hacer algo. Voy a agregar aquí, para ser un poco más riguroso, voy a adicionarle el C para que nuevamente se pueda observar cómo siempre se va a eliminar. Aquí está más C, aquí hay un menos por fórmula. Habíamos dicho que el resultado de este término es 6,25 más 3 por 5 que da 15 más C. Listo. Voy a resolver esto acá. 25 más 30 es igual a 55 más C menos por fórmula 6,25 más 15 es igual a 21,25 más C. Cierro signo de agrupación. Ahora voy a eliminar estos signos de agrupación y me queda 55 más C. Miren que aquí tengo que aplicar ley de signos. Menos por más da menos. Entonces menos 21,25. Nuevamente aplicando ley de signos. Menos por más da menos. Entonces menos C.
Aquí hay un más c y un menos c, se elimina. ¿Qué me queda? 55 menos 21,25. Y eso da como resultado 33,75. Este es el resultado de ese ejercicio. Es decir, esto es esta área que determinamos. Bueno, vamos ahora a ver un par de ejercicios donde podamos apreciar la aplicación de la integral definida en la resolución de problemas administrativos y o económicos propios de la función pública colombiana. Pero antes de seguir, es necesario que tengamos claros los conceptos. Siempre les hago mucho énfasis en saber los conceptos porque de esa manera tiene uno claro qué se está haciendo, por qué se está haciendo y qué resultado estamos buscando al desarrollar todas las operaciones que estemos haciendo. Entonces, aquí pueden darle pausa al video para que analicen esta información que se está brindando. De igual manera, esta información voy a enviarla en formato en un archivo de Word o de PDF al grupo para que lo tengan y lo puedan estudiar. Leamos varias veces toda esta información para que la podamos asimilar y la podamos entender. Y de esta manera tener claro qué es lo que estamos haciendo. Esta teoría es con respecto a la función de utilidad. Para seguir con la línea de la explicación que dimos de la integración indefinida. Pero recuerden que en la administración y en la economía hay muchísimas situaciones o funciones en las cuales vamos a poder aplicar la integral indefinida y la integral definida. Bueno, entonces vamos con un primer ejercicio. Este ejercicio nos dice, suponemos que durante los primeros 5 años que un producto se puso a la venta en el mercado, la función describe la razón de ventas. Entonces aquí nos dice que esta función es venta. Cuando pasaron X años y que la variable X son años. Desde que el producto se presentó en el mercado por primera vez. Se sabe que la función es esta. Nota que aquí hay un apóstrofo. Esto quiere decir que esto es una derivada. Repito, solo puedo integrar derivadas. Por eso aquí me están dando una función que es una derivada. Aquí nos están diciendo que esto se da solamente cuando los años están entre 0 y 5 años. Cuando el tiempo está entre 0 y 5 años. O sea, desde que la máquina está por el producto está en el mercado por primera vez, o sea, desde el momento 0 hasta el año 5. Entonces nos piden calcular las ventas totales. Mira que la función está en razón de ventas. Entonces nos piden calcular las ventas totales durante los primeros 4 años. Listo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a integrar esta función entre la primera vez, el momento 0 y el año 4. Y la función es 2700. Este raíz cuadrada de x lo vamos a expresar como una potencia porque ya sabemos que para integrar no tenemos disponibles reglas para integrar raíces, pero sí tenemos reglas para integrar potencias. Entonces lo que hacemos es que esta cantidad la expresamos de una manera distinta. En este caso la vamos a expresar como una potencia para poder aplicarle la regla de la potencia, la cual sí tenemos, más
900 y todo esto en función de la variable x. Listo. Entre los límites 0 y 4. Listo. Al integrar eso, obtenemos, esto es una constante por una función y esta función es una potencia. Entonces, ya sabemos que cuando tenemos este caso, lo que hacemos es que integramos la potencia, sumándole 1 al exponente y colocando todo el término entre el resultado de esta suma que realicé con el exponente. Y aquí lo que tenemos es simplemente una constante. Ya sabemos que la integral de una constante es la constante multiplicada por la variable. Entonces, por este lado nos da 2700 multiplicado por x a la 1 medio más 1 y todo sobre 1 medio más 1. Aquí tenemos una suma de un fraccionario con un entero. Como no lo podemos hacer, simplemente representamos este entero como una fracción, colocándole el denominador 1. Pero entonces tengo como resultado una suma entre potencias heterogéneas. Como no se puede hacer, debo homogenizarlas. Y la manera en este caso de hacerlo es multiplicando la segunda fracción por 2, tanto el numerador como el denominador, para que me dé como resultado 2 medios, obteniendo así dos fracciones homogéneas, porque tendría 1 medio más 2 medios. Eso ya sí lo puedo resolver porque son homogéneas. ¿Cómo? Coloco el mismo denominador y opero los numeradores. 1 más 2 da 3. Entonces esto me queda elevado a la 3 medios sobre 3 medios. Vamos a reemplazar de una vez ese valor aquí. Permítanme aquí y borro. Ya sabemos que el exponente del resultado es 3 medios. Y que toda la expresión también debe ser dividida entre ese resultado. Entonces, x a la 3 medios y todo sobre 3 medios más 900x. Todo esto está dentro de los límites 0 y 4. Miren que aquí el límite inferior es 0, es decir que ya no tengo necesidad de evaluarlo en este límite inferior porque sé que eso me va a dar como resultado 0. Y aquí hay un más c. Solamente voy a evaluar sobre el límite superior. Listo. Y aquí vamos a resolver esto. Acuérdense que cuando yo tengo un denominador que es una fracción, este denominador de la fracción va a subir a multiplicar acá. Entonces, al multiplicar 2700 por 2, eso me va a dar 5400. Y al dividir, esto me va a dar así, 5400x a la 3 medios, pero va a seguir siendo dividido entre 3 más 900x más c. Ahora, si yo divido 5400 entre 3, eso me da como resultado 1800. Voy a colocar el resultado de una vez, 1800. O lo voy a colocar acá abajo mejor. Entonces esto me queda 1800 que multiplica x a la 3 medios más 900x más, bueno, este más 6 sí ya lo voy a eliminar porque ya expliqué que en la integración definida siempre va a desaparecer. Listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que lo voy a evaluar en el límite superior. Y me queda 1800 multiplicado por 4 elevado a la 3 medios. Si yo resuelvo 3 medios, eso me da 1,5. En la calculadora yo puedo elevar a un fraccionario, lo puedo dejar como 3 medios, o puedo resolver esta división 3 entre 2 y elevarlo a la 1,5. De ambas formas voy a llegar al mismo resultado. Entonces aquí 900 multiplicado por el límite superior que es 4. Repito, ya no voy a evaluar en el límite inferior porque como es 0, en el ejercicio anterior demostré que cuando es 0, todo esto va a dar 0.
lo único que va a quedar es el más C, pero al eliminar signos de agrupación, ese más C se va a convertir en un menos C, que se va a eliminar con este más C de la función de la parte cuando la evalúo en el límite superior. Por eso, lo único que voy a hacer es evaluar en el límite superior. Listo. Entonces, aquí vamos a resolver estas operaciones. Cuando yo elevo 1800 a la 3 medios, o cuando yo elevo 4 a la 3 medios, o cuando elevo 4 a la 1,5, que es lo mismo, me va a dar como resultado 8. Entonces aquí tengo 1800 por 8 más, ahora 900 por 4 da 3600. Si yo multiplico 1800 por 8 me da como resultado 14400 más 3600. Resuelvo esa suma y eso me da como resultado 18.000. Ahora, esto está en ventas. Mira que la función está con respecto a ventas. Entonces, estas son 18.000 ventas. Quiere decir que las ventas totales durante los primeros 4 años fueron de 18.000 ventas. Listo. Vamos por un segundo ejercicio de aplicación. Este ejercicio nos dice, se espera que la compra de una nueva máquina genere un ahorro en costos. Es muy común ahora con tantos avances tecnológicos que cada vez se desarrollen nuevas tecnologías que faciliten la ejecución de las operaciones, aun disminuyendo el tiempo requerido para ello y también disminuyendo los costos. Entonces, este es un caso típico de la realidad. Se compró una máquina que va a generar un ahorro en los costos de operación. Cuando la máquina tenga X, entonces X está en años. Cuando la máquina tenga X años de uso, la razón de ahorro sea de la función en pesos. Entonces, esta función está en dinero, en pesos. Y nos dan la función, que es esta acá, en rojo. Nos preguntan, ¿cuánto se ahorra en costos de operación durante los primeros 6 años? ¿Cuánto se ahorra de operación durante los 6 primeros años? Entonces tú lo que vas a hacer es, bueno, a integrar la función. Aquí faltó un apóstrofo, pero esto debe entenderse que tiene que ser necesariamente una derivada para poder integrarla. Entonces, al integrar, vas a utilizar los límites 0 y 6. La pregunta dice, ¿cuánto se ahorra en costos de operación durante los primeros 6 años? Como dice primero, entonces supongo que va desde el tiempo en que se compró la máquina hasta el año 6. Por eso aquí el límite inferior es 0 y el superior es 6. Entonces la función es 1000 más 5000x. Toda esta función es con respecto a la variable x. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a, voy a integrar, esto es una constante, entonces queda 1000, la constante por la variable, 1000x, más, y esto es una constante por una función. Esta x la voy a ver como una potencia, como poniéndole un exponente de 1. Entonces aquí le voy a aplicar la regla de la potencia, entonces esto me queda 5000 que multiplica a x al cuadrado dividido entre 2 más la constante de integración. Todo esto evaluado entre los límites 0 y 6. Listo, entonces nuevamente tengo un ejercicio donde el límite inferior es un 0, solamente voy a evaluar el límite superior y ya voy a descartar esta constante de integración. Entonces esto me queda 1000 multiplicado por el límite superior que es 6. Aquí puedo simplificar. Este 5000 tiene mitad, entonces esto
es igual a 2500 multiplicado por el límite superior elevado al cuadrado. Voy a resolver estas operaciones y tengo que 1000 por 6 es igual a 6000 más 2500 que deben multiplicarse por el 6 elevado al cuadrado, es decir, por 36. Listo, entonces esto me queda 6000, 2500 multiplicado por 36 es igual a 90.000. Resuelvo esta suma y obtengo como resultado 96.000. Esto está en función de dinero en ahorro, de costos. Entonces, ¿cuánto se ahorró en costos los 6 primeros años? Supongamos que esto está en dólares. Se ahorraron $96.000. Listo, vamos ahora a resolver el inciso B. El inciso B dice, si la máquina se compró a 67.500, ¿cuánto tiempo tardará la máquina en pagarse por sí sola? Listo, entonces miren que aquí esto es un resultado, o sea, es como es este dato al que yo llegué. En el inciso A me piden que haya este resultado, pero aquí en este inciso B ya me dan este resultado que es el 67.500. Mira que aquí ya yo tengo la función integrada. La función integrada. 1000x más 2500, simplificando 5000 entre 2. 1000x más 2500 x al cuadrado. Entonces, lo que tengo que hacer es, voy a borrar acá para poder tener el espacio suficiente para resolver el inciso B. Aquí termino de borrar, de abrir espacio. Entonces, ¿qué voy a tomar del ejercicio anterior? Ya yo había integrado la función y me dio como resultado 1000x más 2500 x al cuadrado. Listo, entonces como dije, en este ejercicio ya me dan el resultado y me dicen que 67.500 es igual a la función ya integrada. Listo. Repito, para comparar con el procedimiento que realicé en el inciso A. En el inciso A me dan, yo determino esto y con esto llego a este resultado. En este ejercicio, en el inciso B, ya me dan el resultado y yo ya tengo la integral de la función. Entonces, nota que aquí yo puedo construir, organizándolo, una función del tipo x cuadrado, ax cuadrado, de este tipo, ax cuadrado más bx más c, donde esto es el término cuadrático, este es el término lineal y este es el término independiente. Esto lo vimos en el primer semestre. Este es un tipo de función que son funciones cuadráticas. Recibe su apellido por el máximo grado, el máximo exponente, que es 2. Y siempre se ordena de esta manera, en forma descendente con respecto al exponente. Desciende. Es decir, que el primer término debe tener el mayor grado, el segundo término debe tener un grado inferior a este. Miren que aquí va 2, 1 y aquí ya no tiene la variable. Entonces, a partir de aquí yo voy a organizar una función de este tipo. ¿Cómo? Pues sencillo, igualándola a 0. Entonces, ¿cómo se iguala a 0?
voy a utilizar primero este término 67.500, lo voy a llevar al lado derecho del signo igual. Y aquí, ¿qué me va a quedar? 0. 0 va a ser igual a 1000 x más 2500 x cuadrado. Este término, al llevarlo al otro lado del igual, lo debo llevar pero haciendo la operación opuesta a la que estoy realizando en ese momento. Aquí el 67.500 está sumando, entonces al lado derecho del signo igual debe pasar a restar, que es la operación opuesta a la suma. Listo, entonces esto debo organizarlo de acuerdo a esto que les acabo de decir. Y esto me va a quedar entonces, debo colocar primero el término cuadrático, o sea, 2500 x cuadrado más 1000. Segundo va, como en el segundo lugar va el término lineal. Y de último va el término independiente, 67.500. Esto es una función cuadrática. Entonces, nota que aquí, si yo tengo, lo que me están preguntando es cuánto tiempo tardará la máquina en pagarse sola. O sea, me están pidiendo que determine el valor de la variable. Me están pidiendo, entre otras, a ver, esto sería de la siguiente manera. 67.500 es igual a 1000x más 2500 x cuadrado. ¿Entre qué intervalos? Entre el intervalo 0 y el intervalo x. ¿Sí? Porque me dicen la máquina, si la máquina se compró en 67.500, ¿cuánto tiempo tardará la máquina en pagarse sola? Entonces va desde un tiempo inicial 0 hasta un tiempo que en este momento desconozco y es lo que quiero determinar, el valor de x. Aquí, ¿qué valor debe asumir la variable x para que se cumpla esta igualdad? ¿Qué valor debo colocar aquí en vez de x para que esto sí me dé como resultado 67.500? Entonces, luego de ordenar esta ecuación de la forma ax2 más bx más c, tengo esto. Esto es una función cuadrática, repito. Entonces, nosotros en el primer semestre aprendimos cómo resolver esas funciones cuadráticas. Aquí lo vamos a utilizar, ese conocimiento. Entonces, pero antes de seguir, nota que aquí yo puedo simplificar. En matemáticas, siempre busca la manera más práctica de hacer las cosas. Por eso existe el proceso de simplificación, que como su nombre lo dice, es hacer más sencilla la operación. Es más sencillo trabajar con números pequeños que con números grandes. Por eso se simplifica. Ahora, aquí yo puedo simplificar porque estos tres términos tienen un factor común que es el 500. A los tres los puedo dividir entre 500. Si yo divido 2500 entre 500, eso me va a dar 5. Entonces me queda 5x cuadrado. Si yo divido 1000 entre 500, eso me va a dar 2. Entonces esto se convierte en 2x. Y si yo divido 67.500 entre 500, eso me va a dar como resultado 135. Entonces aquí me da menos 135. Ahora, recuerda que este A de aquí, es el coeficiente del término cuadrático. El coeficiente de este término cuadrático es 5. B, ¿qué es? Mira aquí, este B de aquí. Es el coeficiente del término lineal. Y el coeficiente del término lineal aquí es 2. Es este. Y C es el término independiente que es, en este caso, menos 135. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos valores? Pues voy a reemplazarlos en la función de la función cuadrática para poder hallar el valor que debe asumir x
este X para que se cumpla esta igualdad. Voy a encerrarlo aquí en otro color. Permítame aquí cambio el color. Para que se cumpla esta igualdad, esta variable debe asumir un valor, que es el valor que debo hallar. Y ese valor lo voy a hallar como de aquí resulta una función cuadrática, aplicando la fórmula de la función cuadrática con estos datos que ya determiné. Voy a abrir aquí espacio. Listo, entonces no voy a reemplazar directamente, sino que primero voy a colocar la fórmula de la función cuadrática para que todos la recordemos. Y voy a colocarla acá en un color distinto para que se diferencie. La fórmula de la función cuadrática dice menos b más o menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos la multiplicación de 4 por a por c. Y todo esto dividido entre la multiplicación de 2 por a. En esta fórmula vamos a reemplazar estos valores. Listo. Voy a usar otro color. Entonces tengo menos b. ¿Cuánto vale b? 2. Entonces aquí tengo menos 2 más o menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado. B es 2. Entonces 2 elevado a la 2 menos 4 que multiplica a, menos 4 que multiplica a vale 5. Y que también multiplica a c. C vale menos 135. Todo esto está dentro de la raíz. Y todo esto dividido entre el producto entre 2 por a. A vale 5. Entonces 2 por 5. Listo. Entonces ahora aquí elimino este signo de agrupación y me queda menos 2 más o menos la raíz cuadrada de 2 a la 2 es 4 menos, a ver, vamos a ver, aquí hay que aplicar ley de signos porque es una multiplicación, menos 4, este 5 tiene un más, menos por más da menos, y después al aplicar la ley de signos del menos que resultó de estos, por este menos da un más, repito, menos por más da menos, por menos da más, aquí un más. 4 por 5 es igual a 20 y 20 multiplicado por 135 es igual a 2700. 2700. Y todo esto sobre 2 por 5 da 10. Listo. Voy a borrar acá abajo para tener más espacio y poder continuar con el desarrollo del ejercicio. Listo, entonces aquí hay una suma, 2700 más 4 da 2704, entonces queda menos 2 más o menos la raíz cuadrada de 2704 entre 10. La raíz cuadrada de 2704 es 52, entonces esto me queda menos 2 más o menos 52. La raíz cuadrada de 2704 es 52 entre 10. Y entonces ahora entran en juego estos dos signos. Por acá por la parte de arriba voy a utilizar el signo más. Entonces me quedaría menos 2 más 52 sobre 10. Y por acá abajo voy a usar este signo menos. Y me quedaría menos 2 menos 52 sobre 10.
Bueno, al resolver menos 2 más 52, eso es igual a 50. Y quedaría 50 dividido 10, eso es igual a 5. Por este lado, menos 2 menos 52 es igual a menos 54. Y menos 54 dividido 10 da igual a menos 5,4. Listo, entonces acuérdate que cuando yo aplico esta fórmula de la función cuadrática, siempre voy a obtener dos resultados. Ahora remitámonos nuevamente a la pregunta. Dice, si la máquina se compró a 67.500, ¿cuánto tiempo tardará la máquina en pagarse por sí sola? Es decir, tengo que hallar el número de años en el que la máquina me genera un ahorro igual a 67.500. En ese momento se pagó sola. Entonces, ¿qué opciones tengo? Estos dos resultados. Este resultado, acuérdate que X está en función de años. Menos 5,4 años. Eso es un absurdo. Por eso, esta respuesta la descartamos. ¿Cuál nos queda? Esta. X es igual a 5 años. Esta sí es una respuesta que nos sirve. Entonces, al resultado que llegamos es que ¿cuánto tiempo tardará la máquina en pagarse sola? Bueno, la máquina a los 5 años ya se pagó y a partir de ahí va a comenzar a generar ahorro en los costos. Esto yo lo puedo comprobar, lo voy a hacer. Voy a comprobar que a los 5 años efectivamente la máquina me va a generar un ahorro igual a su costo, o sea, 67.500. Siguiendo con la suposición de que la moneda que se esté usando es dólares. Entonces voy a comprobar que a los 5 años la máquina me genera un ahorro en costos de 67.500 dólares. No, voy a terminar aquí de borrar. Abrir el espacio. Activo nuevamente la pluma. Entonces dice 67.500 es igual a 1000 por el resultado que obtuve, que es 5, más 2.500 multiplicado por 5 elevado al cuadrado. Entonces tengo que 1000 multiplicado por 5 es igual a 5000. Aquí debo resolver primero la potencia. Entonces dice 2500 multiplicado por 25. Aquí viene el 67.500. Continúo haciendo la verificación de que ese tiempo que hallé si es el correcto. Listo, entonces aquí tengo 5000 más 2500 multiplicado por 25 es igual a 62.500. 62.500. Entonces tengo que 67.500 es igual a la suma, a esta suma. 5000 más 62.500 es igual a 67.500. Entonces nota que la igualdad sí se cumple. 67.500 es igual a 67.500. Listo. De esa manera comprobamos que la respuesta a la que hallamos sí es correcta. Muchas gracias por ver mi video. Espero que esta explicación te haya quedado clara, que hayas podido entender el tema. Y te recuerdo que la intención de este video es orientarte y motivarte a que ahondes aún más en el estudio, que busques más ejercicios y practiques. Recuerda que la práctica hace al maestro. Nos vemos en un próximo video.